pueblo? Victoria. ¿Quién es usted? Hijo de Dios. ¿Quién es usted? Hijo de Dios. Maranata. Cristo ¿Y viene. de qué viene? Viene. ¿Y de qué nos vamos? Nos vamos. ¿Y esto? Gloria a Él. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Hoy por su misericordia vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a pasar al tiro a buscarla y se encuentra en Romanos 11. La carta a los Romanos, capítulo 11. Tiene por título la salvación de los gentiles. Vamos a darle lectura del 17 al número 24. Gloria a Dios. 11. Amén. Capítulo 11, del versículo 17 al 24. Cuando lo encuentren me confirman con un amén. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 11. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura como estamos enseñados de parte del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Amén. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Amén. Tome asiento, mi hermano, ¿no? Amén. Ven, como tiene por título en mi Biblia, tiene la salvación de los gentiles. Amén. Amén. A la verdad, este tema empieza del versículo 11, pero me enfoqué en los que leímos. Amén. Amén. Porque Dios nos toma en cuenta como olivos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero nosotros éramos los olivos silvestres. Amén. Amén. No el olivo bueno, ese que da un fruto grande, amén, que es el pueblo de Israel en este tema, amén. Dice en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Que el Señor nos bendiga, amén. Amén. Acá en este versículo nos enseña el Señor que por su misericordia Él nos miró a nosotros y nos hizo participantes. Amén. Nos injertó en este olivo, amén. Porque éramos, como estábamos diciendo, éramos el olivo silvestre. La raíz es Jesucristo. Amén. Amén. Dice que somos participantes porque el olivo tiene que dar un fruto, Amén. ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del olivo? Amén. ¿Y qué da la aceituna? Aceite. Aceite, que el Señor le bendiga, amén. Amén. Porque Gloria a tenemos Dios. que dar un buen fruto para tener el aceite del Señor, amén. Amén. Que es la unción, el de nuevo, la gracia. Y dice que seamos participantes y también así de la rica savia del olivo. ¿Sabe usted lo que es la savia? ¿En qué trabaja la savia? ¿Sí? ¿Qué me puede decir algo? La sangre de Cristo. Ya, amén. ¿Y en lo espiritual entonces sería? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, amén. Dice que la savia va desde la raíz hasta las hojas. Desde la raíz, ¿qué dijimos que era la raíz?
Jesucristo. Amén. Él es la raíz de nuestro olivo. Ni siquiera de nuestro olivo, porque Él es el olivo mismo. Amén. Nosotros somos el injerto al olivo. Amén. Dice que está compuesta por agua, minerales y azúcares disueltos. Eso compone una savia. Amén. Y nos podemos dar cuenta que en la cruz del madero el Señor Jesucristo, cuando le rompieron acá el costado, ¿qué salió de Él? Sangre y agua. El Señor le bendiga. Amén. Porque de eso está compuesto igual nuestro cuerpo humano. Amén. Que el Señor le bendiga. Y esta dice que ayuda al crecimiento. Bendito Dios. A través de la sangre de Cristo, nosotros ¿qué obtenemos? La salvación. ¿Ah? Limpieza, amén. Porque somos pecadores. Amén. Dice que esta savia viene de la raíz. Sube a las ramas. Ayuda al crecimiento de las cuales que están más débiles. A las que están heridas. A las que están dañadas. Cuando llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿cómo llegamos? Sucios, pecadores, con vacíos en nuestro corazón, heridas, dañados. ¿Sabe que en este momento la savia del Señor Jesucristo es la sangre de Cristo? Y cuando llegamos a alabarnos, a conocer, a un encuentro con el Señor Jesucristo, Él nos ayuda, amén. Nos hace crecer también con el tiempo, porque nosotros llegamos como niñitos, ¿cierto? Pero después tenemos que ir madurando en el Señor. No quiere decir solamente en la edad. Yo, porque puedo ver al hermano Gabriel, es jovencito, pero quizás puede ser usado con mayor gracia y es más crecido que yo en el Evangelio. Porque a lo mejor se ha entregado más en el Señor, ha tenido más conocimiento en el Señor. Amén. No porque el hermano Michel se vea un poquito más grande, quizás él va a tener más gracia. Amén. Que el Señor le bendiga. Esto es para que usted se dé cuenta que no importa la edad, no importa la apariencia. Amén. Usted tiene que tomar en cuenta que el Señor lo injertó. Fue su misericordia y su gracia que nos injertó en el olivo. Siendo olivo silvestre, mi hermano. Dice que nos hizo participantes de la raíz de la rica salvia del olivo. Dice el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice, jactarse es hablar o presumir de que tienes o que posees, aunque no lo tengas. Amén. ¿Qué dice de jactarse aquí? De que contra la rama, si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz. Amén. Porque muchas veces nos jactamos de que estamos en el camino del Señor, que ya somos hijos de Dios, que ya tenemos la corona ahí, que vamos a irnos al cielo. ¿Y cómo estamos como hijos de Dios? Ayúdanos, Padre. Pensamos que Dios no necesita a nosotros. Pero aquí claramente dice que de ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo nos sustenta a nosotros. Amén. Y a la verdad esto es diario. Sí, amén. Es diario, mi hermana. Porque si vemos salir el sol, es por la misericordia de Dios. Dice que cada día se renueva su misericordia para nosotros. Así que en nosotros no tiene que haber espíritu de jactarse. Ayúdanos, Dios. Amén. De que no, yo por mí, yo aquí lidero, yo aquí mando, aquí Dios a mí me miró y yo lo hago. No. Líbrenos el Señor, amén. Porque eso que es una obra de la carne. Amén. Acá no tiene que estar la carnalidad del hombre o de la mujer. Tiene que estar el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo tiene fruto. Amén. Por eso también lo lleva al olivo. Porque el olivo es la aceituna. O sea, el fruto del olivo es la aceituna. Pero si lo llevamos a lo espiritual, nosotros tenemos muchos frutos más, ¿cierto? Amén. Que empieza por el amor primero. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Amén. Así que dice que no nos jactemos de que estemos en esta rama. Y que sacó, como por decir, se cayó el hermano y ahora me pusieron a mí porque soy mejor. Porque aquí dice que sacaron algunas ramas para colocarnos a nosotros. También lo lleva por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Amén. Amén. Señor.
Nosotros estamos aquí, en este momento estamos aprendiendo del Señor, amén. Estamos tratando de tener un encuentro cercano con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiere que usted lo esté viviendo. Porque Dios quiere que usted esté aquí. Poderoso es tu nombre, No, Jesús. el pastor tampoco se puede jactar que es porque él quiere, nomás los tiene aquí. Porque el querer y hacerlo provoca a Dios, mi hermano. Por eso usted tiene que enamorarse de Dios aquí. Tiene que buscar de Dios, tiene que mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Señor. Para que Él le vaya ayudando en todo área de su vida. Amén. Dice en el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El que yo soy mejor, no, mi hermano. Yo soy una buena cristiana, hago la obra del Señor, por eso el Señor me eligió. No, mi hermano. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, Porque de tal manera amó Dios al mundo. A la verdad, Dios amó a todo el mundo. Sí, amén. ¿Y qué basta? Basta solo creer. Amén. Amén. Por eso no hay que jactarse, no hay que decir, a mí me eligió por más bonito, porque soy más lindo, porque canto más lindo, porque predico más lindo, porque hago el aseo mejor que los demás, porque limpio el baño todos los días. No, mi hermano. El Señor le bendiga. Dios en su inmenso amor y misericordia dio la posibilidad de que podamos ser salvos, porque ese es el fin de todo esto, amén. Que nosotros podamos llegar a ser salvos. Que el Señor le bendiga. amén. Dice en el mismo carta de Romanos 11:36. Léalo, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor le bendiga. Porque de Él, ¿por qué de Él? Aleluya. Y por Él, y para Él. En todo, mi hermano. Sí, amén. ¿Me entiende? Que no tenemos nada que jactarnos. Sí, amén. No tenemos que ver que nosotros tenemos un mejor corazón, nada. Míralo. Es la misericordia del Señor, mi hermano. Para que usted le empiece a tomar el peso a que Jesucristo le hizo un llamado. Amén. Que Jesucristo quiere limpiarlos de sus pecados. Amén. Que quiere ser de una persona digna de arrepentimiento. Amén. Digna de tomar la corona y de ser salvo, mi hermano. Gloria a Dios. Eso quiere decir hoy día el Señor. Gloria a su Que nombre. usted le tome el peso. Que en esto es como una parábola, es como una así, para tomarla en cuenta como un árbol. Pero en lo espiritual somos nosotros. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Dice el 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Amén. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Dice que el pueblo de Israel por su incredulidad, amén. Y aún así ahora los gentiles también, los que no quieren creer, amén. Porque los que no creen ya por la incredulidad han sido condenados, dice la palabra. Amén, que el Señor le bendiga. Dice que fueron desgajadas. Cuando es desgajado un árbol, como arrancada, ¿cierto? Sacada, sí. Hay que hacer fuerza y todo. Amén. El Señor, mire las cosas que puede hacer. Ayúdanos, Sí, Dios. Dios. Misericordia. La incredulidad de aquellos hombres del pueblo de Israel, viendo tantos prodigios, tantas señales, hermano, de noche y de día, en el alimento, Aleluya. mi hermano. Y nosotros en este tiempo, Gloria a Dios. ¿qué estamos viendo? Sí, Señor. Estamos viendo la misericordia de Dios. Estamos viendo la mano del Señor, ¿o no? No tiene techo, no tiene luz, no tiene comida usted en este tiempo. Usted ve las noticias, ¿cierto? O si mete en Facebook, ve lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Gente muriendo de hambre. Ten misericordia. Pero ¿qué dice la palabra que a los hijos de Dios? Nada le faltará. Amén.
Ninguna plaga tocará tu morada. Sí, amén. Pero ya Gloria a Dios. entendimos que si algo nos pasa es por voluntad del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Dice, pero tú por la fe estás en pie. Amén. Gracias, Señor. Sabe que aquí me voy a un versículo que se encuentra en Juan 20:29. En el Evangelio de Juan 20:29. Ahí está hablando Tomás el incrédulo. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Que el Señor le bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús les dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Pediste bienaventurados los que no vieron y Gloria a Dios. Amén. Nosotros en este momento, mi hermano, somos bienaventurados. Porque no hemos visto a Jesús, ni le hemos tocado, pero lo sentimos, amén. Hemos creído en Él. Amén. Por eso estamos aquí. Usted ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. ¿Ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Y si no ha tenido un encuentro con Jesucristo, preocúpese ya. Preocúpese porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Sí, amén. Hay un infierno. Sí, Señor. Hay un infierno, mi hermano. ayúdanos, Padre. Si a veces en el verano nos ha dado calor y quema el sol, imagínese en un infierno, hermano. Que el Señor tenga misericordia. Aleluya. Porque Tomás era incrédulo, sabe que él caminó con el Señor Jesucristo. Dios le habló que él iba a morir, que tenía que resucitar. Pero aún así le costó creer que él estaba caminando, que él estaba resucitado. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Nosotros somos un milagro cada uno. Cuando usted ve a su hermano, usted ve un milagro del Señor. Amén. ¿Cómo nos va a costar entender que Jesucristo es real? Que cumpliéndole al Señor Jesucristo, sirviéndole al Señor Jesucristo, hay ganancia, mi hermano. Usted sabe que yo en mi casa, cuando yo no tenía al Señor Jesucristo, y a lo mejor no es una realidad tan dura como la que alguno de ustedes ha vivido, pero aún así me quebranta el Señor porque no quiero volver a eso, ¿saben? Porque hay vacíos que nadie los podía llenar, y solamente es la presencia del Señor Jesucristo que lo hace. Gloria a Dios. Que la sangre de Cristo es la que me perdona, mi hermano. Pero en eso no lo tomo en juego, mi hermano. Porque aquí me dice, me está recordando, a mí primeramente, mi hermano, porque desde aquí para allá, que yo no me tengo que jactar, que no tengo que ser incrédula, y que tengo que recordar la misericordia que cada día Dios tiene para con nosotros. Porque Él no quiere que nos perdamos, quiere que seamos salvos, y ese es el fin de todo esto. Por eso dice que si podemos hacer algo, no nos jactemos, porque Él es el poder. Sí, amén. Él es su nombre el que echa fuera demonios, el que sana al enfermo. Por eso dice ese versículo. Muchos dirán, pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, pero porque Dios no se puede negar a sí mismo, es su palabra. Es el precio que Él pagó. Sí, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Estamos en el 20. Después dice... estamos hablando de la fe, que el Señor le bendiga. De Tomás el incrédulo, ¿cierto? También quiero que leamos otro versículo en Romanos. Ahí mismo en la carta de Romanos. En el capítulo 1, versículo 16. Dice el Señor Jesucristo, tiene por título, son 2 versículos nomás. El poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Amén. Estábamos hablando que el pueblo de Israel se perdió por la incredulidad, por falta de fe.
Pero dice que nosotros, por la fe, amén. Y ahora estamos hablando del injerto. Ahora estamos viviendo por la raíz que es Jesucristo. Amén. Por la misericordia y gracia del Señor. Sí, amén. ¿Entienden? Tenemos que activar esta fe, mi hermano. Tenemos que vivir diariamente en esta fe. En la fe de que sí hay un Dios, que hay un Hijo, que ahí está el Espíritu Santo. Amén. En la fe de que sí vamos a poder ser salvos. El Señor conoce que somos pecadores, mi hermano. Sí, amén. Somos faltos, estamos hechos de este cuerpo de carne, de polvo. Amén. Pero cuando estamos con el Señor Jesucristo, dice que vino el Espíritu Santo y nos dio poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios. El Señor le bendiga. Tenemos que estar aprendiendo a vivir en la santidad, mi hermano, en la fe del Señor, Ayúdanos, Dios. en el poder de su Espíritu Santo, en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué yo a veces me pongo a pensar cómo estarán mis hermanos del hogar? Porque son muchos y en una sola casa. Y digo, ahí tienen que resplandecer los hijos de luz, tienen que ahí afilarse, tienen que sacar los frutos. Porque aunque no salgamos, igual con mi esposo yo tengo que empezar a tratar mi déficit, porque el Señor ve nuestro corazón. Si usted aquí algún día ha tenido un problema, ha pasado alguna dificultad, es porque Dios quiere que usted aprenda y saque eso, Sí, amén. mi hermano, para que usted tome el peso a la misericordia del Señor. Amén. Que aprendamos a vivir por fe, hermano, Ayúdanos, Dios. a declarar cosas por fe. Amén. Que ustedes estábamos hablando el otro día de los talentos, cuando yo vine la vez pasada. Nosotros tenemos cosas. Esto que estoy haciendo yo, usted perfectamente lo puede hacer, pero no se menosprecie. Pídale al Señor, y esto es por fe, para que cuando usted predique, como decía el siervo, cuando le dé la oportunidad, lo use el Señor. Diga, yo sé, yo creo, Señor, que usted me puede usar. Ayúdeme, revéleme su palabra, deme la sabiduría. ¿Qué dice de la sabiduría? Pídala, pero pídala creyendo. Amén. En todo actúa la fe, mi hermano. Así es, En Señor. todo actúa la fe. ¿Y qué es la fe? En Hebreo 11:1. ¿Cuál es la fe, la certeza de lo que se espera y la confesión de lo que no se ve? Amén. O sea, es como Tomás, que él fue incrédulo porque lo tuvo que ver. Sí, amén. Pero nosotros tenemos que esperar algo que no vemos. Y aún así en nuestro diario de vivir, mi hermano. Usted tiene que proclamar, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Amén. Gloria a su Su nombre. boca tiene que salir bendición, profecía, creyendo, mi hermano. Si gracias a Dios somos hijos de Dios, somos coherederos de Jesucristo y podemos tener todas las ventajas de Jesucristo por su nombre, mi hermano, por su sacrificio. Nosotros sí podemos predicar, nosotros sí podemos sanar enfermos, nosotros sí podemos echar fuera demonios, nosotros sí podemos cortar cadenas, desatar ataduras, podrir el yugo de la esclavitud a través de la sangre de Cristo y del nombre del Señor Jesucristo, que es por sobre todo nombre, mi hermano. Amén. Así que recuerde que somos solamente injertos de este olivo. Sí, amén. Amén. Dice que no te ensoberbezcas. Ensoberbezca es orgullo, soberbia. Amén. Díganos, Dios. Ese es el sinónimo de esa palabra, mi hermano. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Cuando hay orgullo hay un exceso de estimación hacia uno mismo, por lo cual se cree superior a los demás. No recibe consejo. Es una arrogancia, una mente altanera, dice. Ayúdanos, Dios. Que eso es un veneno espiritual. Amén. Cuando somos orgullosos, Gloria a Dios. hay un veneno en nosotros Amén. que nos impide seguir creciendo. Sí, amén. Incluso nos puede llevar hasta un nivel más bajo, mi hermano. Ten misericordia. Para recordar que la gloria del Señor, Amén. Gloria a Dios. porque aquí está diciendo que no recibe consejo, que tiene un mayor estima.
Y si hermano, tenemos que recordar que todo esto es por la gracia y misericordia del Señor. No hay un yo, Tatiana, predico mejor que la hermana de allá. No, mi hermano. Que el Señor siempre nos ayude a ser humildes. Dice que no nos orgullezcamos, sino que temamos. Los primeros días estuvimos hablando el hermano Felipe predicó el tema del temor de Jehová. Amén. Su nombre. Que el temor de Jehová nos hacía estar en los mandamientos, en la obediencia. Amén. No era un temor de miedo, de pánico del Señor, no. Sino que podamos tomar la palabra del Señor y ponernos en la brecha, estar en santidad, porque el temor de Dios no nos va a llevar a hacer lo del pecado. ¿Entiendes? Por eso la ley se cumple en 2 mandamientos, en el amor. Porque por amor no vamos a pecar, por amor no vamos a robar, por amor no vamos a matar. Gloria a Dios. En nosotros, por amor a Dios, vamos a tener la lucha de no drogarnos, de no tomar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Dice que no tema. Yo quiero que leamos 2 proverbios hermosos, mi hermano. Qué hermoso es tener el temor de Jehová. Mire, el primer proverbio es el 15:33. Si algo le encuentra, le da la lectura. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Tome atención, hermano. Amén. Amén. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué dice que no ensoberbezcamos, sino que temamos? Porque en el temor de Dios hay humildad. ¿Qué dice? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra, o sea, aparte de tener sabiduría, el Señor te honra con humildad, con un corazón humilde. Amén. Como bien dice el siervo, la humildad no va en que uno ande cochino, que se vista con la ropa más barata, no sé, de feria, lo que usted quiera decirle, sino que es recibir un consejo, poder receptar, aprender cada día más. Amén. Hermano. También está el proverbio 22:4. Amén. Amén. Léalo, hermano. Amén. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Gloria a Dios. ¿Sabes que cuando leí este versículo me quebrantaba mi corazón? ¿Sabes? Porque cuando llegué con mi hermano Felipe a nuestro departamento teníamos una banquita, una mesa que la recogimos de la feria, le pusimos un mantel. Un hermano nos regaló un futón, tenía una cama de 1,5 plazas, una cómoda de 4 cajones y una tele, hermano. Así llegamos a un departamento, obedeciéndole al Señor. Y sabe que dice, riquezas, honra y vida son remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. ¿Y qué es la remuneración? Cuando usted trabaja, le pagan una remuneración, ¿cierto? Entonces, el Señor lo toma que la humildad y el temor de Jehová es un trabajo diario que uno tiene que vivir, mi hermano. ¿Sabes? Y me sentía tan contenta, mi hermano, porque decía, a lo mejor sí hemos podido trabajar la humildad y el temor de Jehová. Porque decía que riquezas, honra y vida, aunque no soy millonaria, mi hermano, pero puedo ver mi casa como ha sido bendecida, mi hermano. No es porque nosotros ganemos millonada de plata mensual, mi hermano, no. Porque se cumple la palabra que dice, buscad el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque puedo ver la riqueza quizá en lo material. Puedo ver la honra y vida en que puedo estar con mi familia, puedo estar casada, puedo tener hijos, mi hermano. Eso lo hace el Señor. Y es porque puso su mirada en nosotros. Pero también quiere que nosotros nos esforcemos.
Porque remuneración es un trabajo. Sí, amén. Alguien tiene que trabajar para recibir una remuneración, un pago. Sí, amén. Y esto no es monetario, mi hermano. Gracias. Porque en otros proverbios dice que mayor que la plata y el oro es sabiduría, inteligencia, ciencia, se atan a tu cuello. Gloria a Dios. Porque cuando usted se despoja de lo material, del yo, para ser un instrumento del Señor, el Señor le bendice, mi hermano. Gloria a Dios. Le toma el peso al corazón de usted, el Señor Jesucristo. Bendito Dios. ¿Me entiende? Por eso no haga que la estadía aquí de usted sea en vano, mi hermano. Gloria a Dios. Tenga una comunicación con Dios. Pida sabiamente al Señor. Sí, amén. Este es un consejo de que pida mejor inteligencia, ciencia, la revelación de su palabra, la humildad, el fruto de los espíritus. Sí, bendito Dios. Gloria a Dios. Dígale que usted quiere que de verdad muera el viejo hombre, que muera esta carnalidad Sí, amén. para estar bien con él. Porque solamente así va a recibir las bendiciones, así se le van a abrir las puertas y las ventanas de los cielos. Gloria a Dios. Su nombre. Son promesas quizás en lo material y no viendo eso, sino que en lo espiritual, para ser instrumento del Señor. Sí, amén. Porque ¿qué decíamos? Que tenemos techo, tenemos comida, Gloria a Dios. tenemos un lugar donde acostarnos. Y si vemos los demás, ¿cómo están? Hay mucha gente que está pasando la mal, hermano. Y Dios necesita que los hijos de Dios estén clamando, que estén siendo utilizados con una palabra, con una bendición. Como Pedro no tenía oro y plata, pero más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Amén. Porque eso es lo que nosotros tenemos. De eso tenemos que aferrarnos. Pero no para jactarnos, no para ser orgullosos de eso. Ayúdanos, Dios. Porque en eso no se mueve el Señor Jesucristo. Sí, amén. Sí, a veces cuando Él quiere hacer la voluntad de sanarlo o reprender algo, lo va a hacer igual. Eso estaba explicando en delante, ¿cierto? Pero en nosotros tiene que haber la humildad, el temor de Jehová. Ayúdanos, Padre. Dice aquí, nos aconseja en el versículo 21, que no nos orgullezcamos, no nos ensoberbezcamos, como dice la palabra, sino que temamos al Señor. Pero en el temor de Jehová, como decían los proverbios que le pasé, amén. Amén. Vamos en el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pecado es todo pecado. Amén. No hay un pecado chiquitito, no hay un pecado blanco, no hay una mentira piadosa, hermano. Amén. Así es, bendito Dios. Usted tiene que tomarle el peso a eso, amén. Dice que si no perdonó a Israel, que era su pueblo escogido, ¿cuánto menos nos va a perdonar a nosotros? Porque ahora tenemos la palabra del Señor. Amén. Tenemos el conocimiento de la verdad. Amén. Nadie nos puede decir, que yo no sabía que robar era malo. Pero sabe que Dios tiene que hablar con nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, mi hermano. Sabe que porque gracias a Dios está el Espíritu Santo. Amén. Bendito es tu nombre, Jesús. Para que nos hable a diario. Amén. Y su palabra bendita. Porque antes, cuando no conocía al hermano Felipe y no tenía pancito de vida, le decía, Señor, háblame a través de tu palabra, la voy a abrir por fe y ahí usted me va a hablar. Y me hablaba el Señor, mi hermano. Si quiere que el Señor le hable, le va a hablar de todas maneras. Amén. Es multiforme el Señor. Sí, amén. Multiforme, mi hermano. Bendito Dios. No es necesariamente que siempre queramos que nos hable por a través de una profeta o un profeta. Que el Señor le bendiga. Amén. Que nos ayude y que podamos alcanzar misericordia cada día. Así es, Padre. Ayúdanos. Porque dice que nosotros tampoco nos va a perdonar si no nos arrepentimos. Si no andamos en la verdad que es Cristo, en los caminos como corresponde. En el 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad.
pues de otra manera tú también serás cortado. Aleluya. Estábamos hablando que el pueblo de Israel Ayúdanos, Señor. veía grandes señales, ¿cierto? Amén. Pero ¿cómo era cuando pecaban? ¿Qué les pasaba? Eran desechados, cortados. Se morían, Morían, amén. se morían. Amén. Y no había otra oportunidad. Sí, amén. Pecaste, hiciste dioses, te fuiste al mundo, te gusta más lo del mundo, no te querías arrepentir, te sigue cortado. ¿Qué dice en Mateo? Mira, vamos a leer Mateo 3, desde el 8 al 10, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que el Señor le bendiga. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Decíamos que el olivo daba la aceituna, ¿cierto? Mira una diferencia entre el olivo silvestre y el olivo natural, el que habla el Señor, es que los frutos del silvestre son más chiquititos. Sí, amén. Y poca gente hace aceite de ese olivo. Pero del olivo que habla el Señor Jesucristo, dice que tiene que dar buen fruto, da un fruto grande. Grande, sí, amén. Y sabe que de ese lo pueden moler, machacar, no sé cómo decirle, y sacan un aceite. Y ese aceite es ocupado en otros lados para prender llamas, para prender fuego, porque se mantiene. Si me entiendes, si lo llevamos a lo espiritual, Dios quiere que tengamos un buen fruto de arrepentimiento para que Él ponga su unción, su de nuevo, la gracia en usted, Bendito Dios. para que queme el fuego del Espíritu Santo. Y cuando es verdad que cuando hay alguien con el fuego del Espíritu Santo, el respaldo de Dios, ese lo va a sentir, se va a sentir ese calor, esa desesperación del Señor Jesucristo. Pero cuando no pasa nada, pues, hermano. Poner la mano y sentir el peso de la mano nomás. ¿Me entiendes? Que el Señor le bendiga. Que el Señor nos ayude a dar frutos de arrepentimiento, un buen fruto de arrepentimiento, para que podamos ser vasijas de honra, instrumentos de admirado, y podamos creerle al Señor de verdad, que sí lo podemos hacer, que esto no es un juego, que esto no es monótono, que esto no es aburrido, mi hermano. Yo le doy gracias al Señor porque estamos en cuarentena, pero con el Señor Jesucristo nunca se vive un día igual. Porque su palabra es algo tan maravilloso que te lleva para atrás, para adelante, que nunca termináis de leerla. Bendito Dios. Que podía orar diferente. Que cada día el Señor pone un querer a ser diferente. Ahora estamos aquí, mi hermano. Imagínense, escuchando palabra del Señor por misericordia. Porque hay gente que a nosotros nos dice, nos ven en la feria y dice: ¿sabe qué? Echo tanto de menos un cursito, echo tanto de menos escuchar una palabra. Porque no es lo mismo que buscar en YouTube y decir: ya voy a buscar una predicación de esto. Vivirlo, sentirlo. Por eso es importante que usted, cuando esté aquí, un predicador, alguien, usted esté clamando, usted está diciendo: úsalo, Señor, háblame, Señor. Y no esté diciendo, como decía el siervo a veces, que dicen amén, sí, porque de allá para ese le está hablando el Señor. No. ¿Qué decía la palabra? Que no hay que ser orgulloso, no hay que ser jactancioso, no hay que tirarle la pelota a los demás. Ser humilde, recibirlo, hermano. Sí, ese soy yo. Y perdóname, Señor, porque ese soy yo. ¿Me entiendes? Porque esto es personal, es real, es personal. Hay una salvación personal para cada uno. No que yo esté casado con mi esposo, hermano Felipe, me voy a salvar porque él se va a salvar. No, mi hermano. Yo tengo que cumplir la voluntad del Señor como una sierva del Señor, como una mujer del Señor, y Él como un siervo, como un hombre, como la cabeza para mí, ¿me entiendes? Y así remar para el mismo lado, pues, mi hermano.
Y acá yo creo que todos quieren remar para el mismo lado, ¿cierto? Amén. Todos quieren ser hijos de salvación, amén. Hijos con poder, con de nuevo, con gracia. No estar solamente en la banca. Amén. Que el Señor le bendiga, porque el Señor lo puede hacer. Aquí Juan Bautista le estaba hablando a los fariseos. Porque los fariseos, no, ¿qué me va a hablar este si yo me sé la palabra? No, que yo me sé toda la palabra, siempre la he guardado. Yo soy hijo de Abraham. ¿Quién le dijo que hasta de la piedra podía levantar hijo de Abraham? Sí, su palabra. ¿Cierto? ¿Qué le dijo a Elías cuando Elías decía que él solamente había quedado? Dije, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. ¿Me entiendes? Y aquí mismo en un capítulo de Romanos anterior, en el 11, explica esa historia. Sí, amén. Que el Señor le bendiga y que dice que es una respuesta divina. Porque Dios hablaba, o sea, Elías hablaba con Dios mismo. Amén. Y Dios le dijo eso. Imagínense en este tiempo. Amén. Que pensamos ser algo, que podemos ser capaces, que no hay nadie más. No, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizás cuántas personas quisieran que por favor el Señor de una vez les cortara las cadenas. Que les sacara la atadura. Porque usted lo entiende, mi hermano, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando estaba en la droga? ¿Se acuerda cuando estaba pasando frío? ¿Cuando había perdido su familia? ¿Se acuerda? Eso lo tiene que llevar al arrepentimiento, po. Eso lo tiene que ayudar a ser agradecido del Señor primeramente. Y que nadie tome su corona. Y que nadie le quite lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. Porque es lo que hablamos, a cada uno le da un talento, un don. Y cada uno quiere que usted lo ponga en práctica. Para no ser un hijo así de los que se quedan acostados y viendo tele, ¿no? O viendo el Facebook ahora. Porque ahora todos tenemos celular. El Señor le bendiga, amén. Le hablaba a los fariseos y después decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Cristo viene. ¿Cierto? Decimos que Cristo viene, ¿cierto? Yo lo creo en mi corazón que Cristo viene. Y cada día le digo que me ayude a estar con mis vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas. Amén. Pero aquí nos hace recordar que Él también está ahí. El olivo en un árbol. Y dice que el hacha está puesta en la raíz del árbol. Está ahí. Que si no dais buen fruto, Él le puede sacar. Ayúdanos, Dios. Amén, que el Señor le bendiga. No es para meterle miedo a mi hermano, porque Dios no actúa en el miedo. Dios quiere que en su corazón le pueda tomar el peso y que por amor lo pueda hacer. Amén. Por amor a Él y primeramente, como le decía, cuántas almas hay necesitadas. Sí, amén. Porque eso es ganancia. Un alma en el Señor rescatada es ganancia. El mejor pago, mi hermano. Gloria a Dios para siempre. Dice en 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Gloria a Dios. Si no permanecen en la incredulidad, o sea, como así los sacó, si se arrepienten, los vuelve a injertar. Y así mismo nosotros. Sí, amén. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios. Ya te injerté, te di la oportunidad, no la querí, la menospreciáis, te olvidáis, no querí nada, te vuelvo a sacar. Y ahí meto otra rama. Si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Sí, amén. Por eso usted tiene que tomar el peso que si está en los caminos del Señor es porque Él lo quiere así. Es porque su mano poderosa, su misericordia, su gracia le ha alcanzado. Y que se ponga a cuenta luego con el Señor. Ayúdanos, Dios. Dice 24, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste cortado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, ahí termina recordándonos que
nosotros no teníamos arte ni parte, ¿cómo se dice? En este cuento, en este olivo. Sí, amén. Pero sigue recordando que la gracia nos ha alcanzado. Amén. Que Jesucristo pagó un precio por amor a toda la humanidad. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros cuando salimos a predicar a la calle, llamamos al Evangelio. Gente lo oye. Pero ¿cuánto le toma la verdad? Usted cuando vino, quizás vino porque quería cambiar, quería estar un rato sin drogarse o porque no tiene un techo y después voy a salir. Pero la verdad aquí Dios quiere hacer un encuentro con usted. Amén, Señor, gloria a Dios. Quiere injertarlo ahí, que no se despegue más y que dé fruto. Imagínense que es un injerto que nada que ver. Porque a veces entre rosas yo veía que se injertan, pero son las rosas mismas, solamente de diferente color. Pero este era un injerto de algo silvestre, de algo que sobrevive en muchas temperaturas, dice que es más chico, que da un fruto más pequeño, pero el poder de Dios igual lo hizo injertar. Amén. Y dice que va a dar fruto. ¿Y qué fruto cree que va a dar del silvestre? Si decíamos que Cristo es la raíz, después venía la savia, y la savia ayudaba al crecimiento. Sí, aleluya. Y tenemos que dar un buen fruto. Amén. Es lo que estamos hablando, ¿cierto? Por eso que el Señor le bendiga. Usted dé buen fruto. Y sabe que por sus frutos los conoceréis. Así que no se preocupe tanto. Si el hermano el otro día me gocé, me llegó una imagen y la mandé a la torca. Porque decía como que el hermano, como una persona le decía a otro, veía el pecado que está ahí, de tal. Le decía, ¿sabe qué? No me diga nada. Yo me estoy preocupando de yo estar bien con el Señor en mis pecados. Porque eso es lo que tiene. Y si usted ve mal a su hermano, ore por él. Amén, gloria a Dios. Ore por él. Gloria a Dios. Porque usted no tiene poder. Es su Espíritu Santo que revela. Es su Espíritu Santo que convence. Y si no, ya saben a dónde van a llegar. Sí, aleluya. Al fuego. Al fuego. Donde va a haber llanto, crujir de dientes. Nosotros tenemos que anhelar la nueva Jerusalén, poder irnos con el Señor. Sí, amén. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude cada día. Por eso el Señor nos recuerda que esto es personal. Que estamos injertos en algo que ni siquiera deberíamos estar. Sí, aleluya. Por eso dice que la salvación es de los gentiles. Así que le tomemos el peso, pues, mi hermano. Que cada día recordemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pagó un gran precio. ¿Sabe que a mí me quebranta el Señor cuando recuerdo que Él murió en una cruz, que fue azotado, molido? Porque por mí nadie me había hecho eso en el mundo. Ni mi mamá pagaba el precio, pues, mi hermano. ¿Entiendes? ¿Cuánto más nosotros? Y poder entregarle la vida a Él, siendo que Él nos bendice, hermano. Lo veo en la salud de ahora uno. Estamos con salud y es por la gracia del Señor. Por la misericordia del Señor. Veo mi despensa y digo gracias Señor porque es tu misericordia. ¿Entiendes? Veo a mi hija y digo gracias Señor porque usted me la dio. Poderoso Dios. Porque usted pagó el precio. Yo quizás pago el precio en pasar aflicciones, dificultades, pero que eso, hermano, no lo tire para atrás. Que usted reciba cada día más fortaleza para seguir creyendo en el Señor. Porque es para demostrar su gloria. Para decirnos que Él lo hace. Él nos sustenta, Él nos sostiene. Y que vino Jesús en carne y hueso para demostrarnos para ver Él que de verdad somos pecadores, que nos cuesta. Pero Él era Dios mismo, Él no pecó. Pero por eso es abogado. Por eso Él intercede. Porque lo vivió, estuvo aquí. Sabe lo que pasa con nosotros. Pero tampoco que nos aprovechemos, mi hermano. Él dice, lento para la ira y grande en misericordia. Pero en un momento llega la ira de Dios. Llega la mano del Señor. Y cada pecado tiene su consecuencia.
No hay nada que el Señor no tome en cuenta, mi hermano. Amén. Al Señor no se le va ninguna, como decimos nosotros. Ninguna, todas las tiene anotaditas. Sí, amén. Porque hay un libro de las obras, Aleluya. hay un libro de la vida, y ahí es donde tenemos que estar, pero también de la obra. Amén. Y dice que cuando traigamos un alma al arrepentimiento, eso cubrirá multitud de pecados. Y ahí es cuando Dios nos borra. Ya este pecó así, ya este hoy día se lo voy a borrar porque trajo un alma al arrepentimiento. Por eso es importante predicar la palabra, por eso es importante ser un testimonio del Señor, Amén. guardar el testimonio. Porque así también los que nos conocían antes van a poder ver la gloria del Señor en nosotros. Y si le pasó esto con el Señor Jesucristo, a lo mejor a mí también. ¿Cómo sabe? Puede llegar a los caminos del Señor por verlo usted como está. Que el Señor le bendiga. Amén.